Entrevista en Antes de ver el sol. Ocho de la mañana, 36 minutos, lo decíamos hace un ratito, íbamos a hablar de qué es lo que es el burnout, porque hay un informe que indica que más del 65% de los trabajadores argentinos dice estar afectado por el estrés laboral. El burnout ya no es algo raro, se vuelve cada vez más común y peligroso. El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El foco se corre del cuerpo a la mente porque la salud mental también importa. Y de este tema, como nos importa a nosotros, vamos a charlar con Walter Motilla, que es licenciado en psicología y siempre tan generoso con nuestro programa, nos atiende. Ahora ha pasado a ser colega, Walter, porque tiene un programa en Radio Post en la ciudad de Mendoza. Walter, ¿cómo le va? Hugo Lombardi los saluda, gracias por atendernos como siempre. Hugo, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo anda ese programa, Walter? Bien. Ya veníamos hace unos años en otras emisoras y ahora nos pasamos a Radio Post. Yo he estado un poco entre paréntesis porque estaba con unos problemas de salud, pero va bien. Bueno, Walter, ¿qué es el burnout? Bueno, el burnout es un síndrome que aclaremos a la audiencia que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que después puede derivar en una enfermedad, ¿no? Ya hacia cerca de los 2000, la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como enfermedad laboral, y eso tiene consecuencias, digamos, previsionales y laborales importantes, ¿no? Pero es, digamos, un trastorno emocional que está asociado a un estrés crónico imposible de gestionar en el trabajo. Cuando se acuñó por primera vez el término del síndrome del quemado, se analizó poblaciones de profesionales de servicio. Empezaron estudiando a maestros y a policías, que son las primeras poblaciones estudiadas, que claro, presentaban este síndrome, ¿no? No es un estrés pasajero, es un agotamiento profundo, físico, emocional, mental y crónico, ¿no? Que ha ido quedándose allí por malas condiciones laborales, por exceso de presiones, por sobrecarga. Así que bueno, tiene como algunos componentes, fundamentalmente tres, que son agotamiento emocional, o sea, la persona siente que no puede más o que no le queda energía para gestionar las tareas y las cosas que tiene que hacer en sus obligaciones laborales. Hay una cosa que en psicología llamamos despersonalización, y que es como sentirse ajeno a uno mismo, y también aparece un cinismo, se pierde la empatía, se empieza a atender a los demás de una manera mecánica, fría, como si fueran objetos. Eso se ve mucho en las reparticiones públicas, ¿no? Y finalmente la tercera dimensión es una baja realización personal, el sentido de estar perdiendo el tiempo, de no estar logrando algo valioso, o también sentirse inútil o fracasado. ¿Y a quién afecta más, digamos? ¿Hay profesiones o estilos de vida que están más propensos a sufrir este síndrome? Sí, de hecho, cada vez se ha ido generalizando más, pero todas las profesiones que impliquen servicio y contacto frecuente con otros, con usuarios, aquellos que, por ejemplo, están en mesas de entrada, aquellos que, bueno, los docentes, cualquier profesión de servicio, médicos, enfermeros, policías, son mucho más propensos a sufrir esto, pero también se ve mucho, como dije recién, en los empleados públicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo laboral para ver dónde se presenta más? Cuando hay cargas de trabajo excesivas, que eso no tienen que ver con una profesión en particular, sino con un estilo de trabajo de las empresas o organizaciones. Cuando hay falta de reconocimiento o falta de apoyo por parte de los superiores. Cuando hay ambientes laborales tóxicos o poco humanos, muy exigentes. Cuando la persona, por ejemplo, tiene falta de control sobre las tareas y las decisiones.
y está más bien sometido a una cadena de mando que suele ser a veces muy cruenta, y cuando también por la carga laboral y por también la autoexigencia, vamos a decir, hay dificultades para equilibrar la vida laboral con la vida personal. Entonces, ¿a quiénes afecta más? Todo profesional de ayuda, terapeutas, nosotros los mismos psicólogos y psiquiatras solemos sufrir mucho de burnout, o las personas muy autoexigentes o con dificultad para poner límites. ¿Y puede pasar solo en el trabajo o en otros ámbitos también? No, es que después el burnout excede el ámbito del trabajo y se extiende a la vida completa diaria de la persona. Claro, todo el rendimiento personal, este agotamiento se traslada a que no puedo descansar, a que tengo alteraciones del sueño, a que padezco ansiedad, estrés crónico, irritabilidad, intolerancia a la frustración, y eso se da en todo ámbito, también en el hogar, en las relaciones interpersonales, el abandono de proyectos, de sueños. Lo que ha contribuido mucho, Hugo, a esto ha sido desde la pandemia, algo que tiene como una doble arista, ¿no? El trabajo desde casa tiene una ventaja de que evita nuestros traslados, pero por otro lado se desdibuja la línea de frontera entre trabajo y vida personal. Entonces, hay personas que cuando trabajan desde casa también se estresan mucho porque no pueden poner límite al trabajo y al momento de descanso personal. ¿Y qué hacemos cuando ya estamos en esa etapa de agotamiento? ¿Cómo se sale? Bueno, primero tenemos, como siempre decimos en psicología, el primer paso es lo que se llama conciencia de enfermedad, que es asumir que estoy padeciendo esto, ¿no? Los pacientes, hay un estudio de Prochaska y Di Clemente que analizan en qué condiciones vienen los pacientes a la consulta terapéutica. Y los pacientes pueden venir en 4 estados. Uno que se llama incompetencia inconsciente, que es cuando no sé que tengo un problema, ¿no? Entonces, no puedo enfrentar algo, pero tampoco sé que tengo el problema. Después hay una incompetencia inconsciente, que es que asumo que tengo un problema en una esfera, en este caso que abarca varias esferas. Y después, normalmente es cuando piden ayuda, ¿no? Cuando las personas asumen que necesitan algo. Algunos vienen porque les dicen, no, che, anda a consultar a un psicólogo, un psiquiatra, porque no te veo bien. Cuando el paciente ya admite que tiene un problema, pero no sabe cómo gestionarlo, es el segundo estadio. En el tercero, que es la terapia propiamente dicha, donde hago competencia consciente, aprendo a gestionar los problemas. En este caso, pedir ayuda, aprender a poner límites, negociar con los, digamos, patrones, con las empresas, las condiciones del trabajo y en qué medida la persona es capaz de poder hacer frente a todo lo que se le demanda. Y por supuesto, hay que ver todo lo que me sobrecarga y compensatoriamente lo que me recarga. Buscar y cultivar actividades placenteras, descanso real, porque no es solamente físico, hay que desenchufar la cabeza, contacto humano con personas que le llama Marian Rojas, personas vitaminas, esas personas que nos ponen las pilas. Serían como, bueno, el ejercicio físico, sin duda, una buena alimentación, ¿no? Y repensar el trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué lugar tiene este trabajo en mi vida? Esto de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Es decir, que a veces uno podría Sí. decir, si se dan las condiciones, hoy no es fácil conseguir trabajo, pero lo Claro. mejor tal vez cuando uno está atravesando esta situación es cambiar de aire. Sí, y de hecho, hoy más que nunca, las personas siguen aferradas a un modelo clásico de trabajo en relación de dependencia, que por supuesto genera mucho burnout, pero yo creo que hoy tenemos que ir pensando en forma más creativa y generar emprendimientos que tal vez nos conviertan en nuestros propios patrones y no tener que estar atados a trabajos. Muchos de los trabajos, tal vez del Estado, dan una cierta seguridad, pero muchas veces son sueldos magros, o sea, están mal pagados, muy sobrecargados, y bueno, eso tiene como un tiempo limitado. Eso pasa, por ejemplo, con los maestros, que tienen tanta tasa de licencia laboral, especialmente psiquiátrica y psicológica, porque están la mayoría quemados, ¿no? Con condiciones de demasiada exigencia
el Estado pide, y bajo la premisa de que tienen muchos meses, digamos, de vacaciones, que no siempre son tan vacaciones, se sobrecargan de una forma inhumana. Y por ejemplo, Walter, desde las empresas o las instituciones, ¿hacen algo para prevenir que le pase esto a los empleados? No, Hugo. Penosamente esto muestra nuestra miseria humana. Las empresas en general, siempre digo yo, terminan funcionando, tal vez las más pequeñas sí, porque tienen un contacto más directo y humano con sus empleados. Pero las grandes empresas, y ni hablemos del Estado, yo digo, son moledoras de carne, ¿no? La persona entra ahí y sale triturada. Porque, bueno, por la misma burocracia, por la gran masa de personas que manejan, las instituciones se deshumanizan y entonces, bueno, el cuidado empático al otro, el acompañamiento cercano, empático, continente, van desapareciendo y la persona está sola lidiando con eso. Muchas veces viene cuando ya está muy avanzado el burnout y entonces ya requiere medicación y otras estrategias psiquiátricas y, por supuesto, muchas veces licencia. ¿Hay tratamiento para el burnout? Claro, sin duda. Hay tratamiento psicoterapia y hay tratamiento de psicofármacoterapia, ¿no? O sea que muchas veces el paciente con burnout es derivado a psiquiatra para que reciba medicaciones que muchas veces consisten en antidepresivos, ansiolíticos y otro conjunto de medicaciones que ayudan a paliar, en principio, los síntomas y después encontrar de nuevo un equilibrio en la vida. A veces esta intervención terapéutica implica tomar decisiones laborales y la descontinuación tal vez de un trabajo que me está matando, literalmente. Bueno, hoy se da en muchos ámbitos que los empleados piden licencia por estrés laboral, por persecución, por hostigamiento. ¿Esto también está asociado al burnout? Claro, pensemos que si yo soy una persona en relación de dependencia y tengo un jefe que se la agarró conmigo, yo voy a ir todos los días a un campo de batalla, no voy a trabajar, voy a defenderme. Al principio tal vez puedo ir lidiando con eso, pero cuando ya se cronifica, se vuelve muchas veces irrespirable el clima dentro del ambiente laboral. Entonces la persona verdaderamente sufre. Hay también que dejar en claro que hay personas que con fines gananciales buscan la licencia como para, vamos a decir en criollo, cancherear un tiempito. Uno se da cuenta cuando la persona verdaderamente tiene un burnout, un padecimiento, y cuando está fingiéndose peor de lo que se siente. Uno también entiende que muchas veces es un complejo esto, ¿no? Tiene muchas variables. Estamos en un ámbito en el que todavía económicamente no estamos equilibrados, que las personas están mal pagadas, que entonces no perciben un reconocimiento justo de sus esfuerzos, y entonces todo va contribuyendo de una u otra forma a ese desgaste, a esa falta de esperanza, a ese vivir al día. Y entonces sí, muchas personas, algunas vienen pidiendo directamente que se les otorgue alguna licencia y se las evalúe para eso, y otras no lo saben, pero uno les dice, mira, tenemos que prescribirte una licencia porque en estas condiciones no puedes seguir trabajando porque esto está afectando tu salud. Bueno, como nosotros tenemos una importante audiencia, no sé si es numerosa, pero sí nos sigue y mantiene su fidelidad. Bien. El doctor Tolosa es abogado. Nos consulta para que le traslademos la pregunta a usted. ¿Acaso sucede porque la prestación de un servicio es solo para satisfacer la necesidad de sostenerse económicamente y no la obtención de un logro personal? Tal cual. Muy interesante el aporte del doctor, en el sentido de que hay personas que trabajan porque lo necesitan. Muchas veces me preguntan a mí, yo no sé si definir mi profesión como un trabajo o una pasión. A mí me encanta lo que hago. Y entonces sería muy difícil que sufra burnout, porque más allá del cansancio, yo me encuentro en una institución saludable, continente, tengo muy buenos lazos con mis colegas y con el personal administrativo y de servicio.
Entonces me pone feliz venir a mi ambiente de trabajo. Yo acá no vengo a defenderme de nada, y entonces se reducen los riesgos y los factores de riesgo. Ahora, una persona que está en un trabajo que no le gusta, cualquier tipo de trabajo, algunos son muy ingratos, no sé, ser recolector de residuos, que no es algo indigno, pero muchas veces es ingrato. El recolector está expuesto de pronto a cosas como tener que manejarse con cuestiones de riesgo, ¿no? Lastimarse con vidrio, etcétera. Entonces seguramente esa persona que está en un trabajo así va a estar más predispuesta, seguramente, a sufrir burnout, ¿no? Esto es una cuestión, digamos, también depende mucho de las características, digamos, de la tarea y de las condiciones en las que se da esa tarea. ¿Usted recibe varios trabajadores con burnout? Sí, sí, y cada vez más, Hugo. O sea, las personas vienen aquí a veces porque se sienten agotadas, porque han perdido el sentido de su vida, porque están deprimidas y tal vez no saben que tienen burnout, ¿no? Algunos vienen acá pensando que tienen una ansiedad. ¿Y cómo se dan cuenta de que es burnout? ¿Cómo se puede detectar eso? Y bueno, una buena evaluación psicológica y a veces psiquiátrica permite sacar a la luz los factores de riesgo y las condiciones en las que se da esa dolencia. Y muchas veces esa ansiedad o esa depresión son reactivas, son secundarias al burnout. Sí, esto es la dinámica de que es primero el huevo o la gallina. A veces hay un burnout a la base que está generando todo esto, o a veces hay una depresión vital, como una falta de ganas de vivir, que favorece la aparición de burnout. Bueno, de ida o de vuelta, pero no varía mucho. Acá los gremios no se preocupan por los empleados, no salen a hacer marchas, movilizaciones, esas cosas. Claro, entonces está también esa paradoja. Quien me tiene que representar y quien tiene que velar por mis derechos, mira para el otro lado cuando las papas queman, y entonces ese sentimiento de indefensión y de impotencia agrava el cuadro y por supuesto los síntomas. Walter, ¿cuál es el rol de un jefe en una empresa o en una institución? Porque puede ser determinante, ¿no? Claro, ahí tenemos que distinguir, por ejemplo, la diferencia entre dirigir y liderar. No es lo mismo. Claro, un jefe de una empresa debiera ser un líder, y el líder trabaja con las personas, no las manda. Entonces, muchas veces el viejo modelo patriarcal del jefe, eso se da mucho en las empresas familiares de larga data, el jefe viene a dar órdenes, ¿no? Y entonces los otros tienen que obedecer un modelo verticalista, muy militarizado, que claramente dista mucho de los líderes. Ahora, las nuevas generaciones están más familiarizadas con un modelo de gestión, de gerenciamiento, más, digamos, participativo, más horizontal y no tan verticalista. Entonces, si el jefe es muy verticalista, seguramente sus colaboradores van a estar más propensos a sufrir burnout, con más razón cuando no hay canales de diálogo para evacuar las inquietudes, los problemas, las necesidades, y entonces el jefe solo imparte órdenes y exige resultados. Entonces la persona muchas veces, por ejemplo, los empleados que trabajan por objetivos, entonces si no cumplen el objetivo saben que no van a tener todo su sueldo, claro. O que está sometido su continuidad en el trabajo al rendimiento. Entonces, bueno, seguramente esas personas también trabajan con mucho estrés. Decirle a la audiencia, Hugo, que el estrés es un asesino de facón bajo el poncho. El estrés nos va matando, de a poco, pero nos va matando. Entonces va afectando determinados sistemas orgánicos, generando determinadas condiciones. Recordemos que, por ejemplo, muchas enfermedades están altamente relacionadas con el estrés, los trastornos cardiovasculares, la diabetes, tipo 2, muchas de estas enfermedades, trastornos del tracto digestivo, trastornos de la piel, enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes, están muy correlacionadas con el estrés, covarían con él. Entonces,
hay que abordar el estrés. Ahora, Mientras más esto, temprano, el mejor. burnout no es un estrés común, Claro, es un estrés laboral. claro. ¿Y qué Es un estrés recomienda laboral. usted en cuanto a la prevención del burnout? Bueno, por parte de los empleadores, generar ámbitos eh, laborales saludables, que implican tener buenos canales de comunicación con los colaboradores, que implican tener condiciones razonables de exigencia laboral, que implican tener flexibilidad frente a ciertas dificultades que puedan presentar los empleados, por supuesto sin perder los objetivos empresarios de la productividad, claramente, ¿no? Por parte de los empleados, estar atento a sí mismo, a los síntomas que estás teniendo, que si alguno de nuestros oyentes está teniendo alguna de estas cosas, lo primero es consultar a un profesional de confianza para que haga un diagnóstico y determine esto. Muchas veces el paciente ya viene con una idea previa de lo que supone que puede tener y en su gran mayoría son muy acertadas las presunciones. Entonces el paciente ya se da cuenta de que está teniendo algo que no puede manejar, que lo excede, que lo supera. ¿Y qué Así que hago? bueno, Si, Walter, por ejemplo, me tomo una licencia, empiezo a hacer un tratamiento para reponerme, ¿puedo volver a ese trabajo donde me sentía tan mal y que justamente tomé unos días para no concurrir por lo que me estaba sucediendo? claro, a veces nosotros no damos una alta definitiva, sino progresiva. Entonces decimos, bueno, vuelve al trabajo en jornada incompleta. A veces le decimos, no puede volver a esa área de trabajo. A veces decimos, cuando hay claramente un maltrato por parte de superiores, te dejan claro esto para que el empleado sea removido de ese lugar y sacado, digamos, del área de injerencia de ese superior que maltrata. Muchas veces cuando el paciente viene y nos habla de estas cosas, obviamente recomendamos denunciar a las entidades correspondientes, a la justicia y también a la Secretaría de Trabajo, condiciones que son injustas o que son violentas de trabajo, donde la persona está sufriendo discriminación, maltrato, abuso. Entonces, bueno, hay como una intervención de muchas aristas y creo que mientras más interdisciplinario ese abordaje, más probabilidades de recuperación tiene. Por supuesto, la licencia se prescribe por un tiempo razonable, muchas veces esa licencia indica un reposo laboral relativo, no es que esté guardado, entonces el médico laboral no tiene que pensar de que una persona que está con licencia laboral tiene que estar guardada en su casa, porque es una manera también solapada de castigar al empleado que pide licencia. Muchas veces le decimos, salga al aire libre, camine, haga ejercicio, no se quede en su casa. Y entonces por ahí el empleador dice, no, está divirtiéndose con los amigos en la calle, que se cuento, y no es porque la esté pasando necesariamente bien, sino porque incluso, y entonces ¿qué hago yo? En el certificado agrego que se prescriben actividades recreativas y de socialización al aire libre. Entonces, de esa manera, el médico laboral que hace la visita para corroborar que el empleado no mienta, digamos, sabe a través del certificado que puede ocurrir que vaya al domicilio y que el empleado no esté, lo cual me parece muchas veces razonable en términos de que le decimos, mira, caminar es uno de los mejores ejercicios antiestrés, caminar, pero no caminar 10 minutos, hay que caminar 1 hora por lo menos, y a un buen ritmo, y hacer actividad física, y salir, encontrarse con personas allegadas, qué sé yo, hay una serie de cosas que se pueden hacer y que no necesariamente implican quedarse en la cama, en la casa. Walter, como siempre, hermosa charla, me han llegado una cantidad de mensajes importantes. Un taxista, por ejemplo, dice, yo estoy 14 horas arriba del taxi, dice, y siento que eso también me influye, pero la Claro, necesidad de claro, porque trabajo, esas son las profesiones de servicio, ¿no? Y son las claro. más castigadas. Porque para colmo no pueden, no sé, un policía, un taxista, un maestro, un enfermero, muchas veces injustamente es exigido a seguir trabajando a pesar de que no esté bien. No tiene alternativa, no tiene opción más que seguir Claro, trabajando. claro, y si no, a expensas de perder su trabajo y no poder darle de comer a sus hijos.
Walter, buen fin de semana, que la pase bien, gracias. Igual para ustedes, un cariño grande a toda la audiencia y a la gente de la FAM. Un abrazo, gracias. Adiós. Walter Motilla, licenciado en Psicología. Qué importante, ¿no? Bueno, vos sabés que escuchando a Walter tengo la sensación que en el municipio hay una gran cantidad de empleados con burnout, por los mensajes que me llegan habitualmente. Bueno, no solo en el municipio, pero ¿cuánto tiene que ver lo que remarca Walter? El líder, el jefe, ¿viste? El trato con el personal. Si querés que te rindan, tenés que saber cómo manejarte, no ser prepotente, no ir al choque, generar un buen clima de trabajo, que uno, porque en realidad si yo vengo acá a la radio, me levanto temprano, me pongo a leer los diarios a través de internet, preparo el material con el equipo de trabajo, porque esto es un equipo, yo puedo estar acá hablando, pero la sucia hace la producción, enseguida Raúl Vázquez sale desde el móvil, lo mismo Oscar Campi, Fernando en los controles. Si cada uno de nosotros vamos a trabajar de manera aislada o desganados, o yo vengo acá, no me hablo con mi compañero, me voy, no saludo, es una situación bastante incómoda. Y todo, si tuviéramos un jefe acá, esto es un grupo de trabajo, pero si tenés un jefe, él debe encargarse de que el clima laboral sea un clima donde nos sintamos todos bien, con ganas de hacer, de venir, de disfrutar, de pasarla lindo, porque no siempre se necesita ser amigo de quien es tu compañero de trabajo, pero por lo menos llevar una buena relación, porque cuánta gente pasa una cantidad interesante de horas en el trabajo y hasta tenés más horas de trabajo con tus compañeros que con tu familia en tu casa o con tus amigos. Por eso es clave el trato de los jefes, de los dueños de las empresas, de quienes están en las instituciones públicas, saber llevar adelante a la gente que tienen a cargo. 8 de la mañana, 59 minutos, no, 9 de la mañana, 3 minutos, me quedé con el horario cuando miré anteriormente el reloj. 9 de la mañana, 3 minutos, 12 grados la temperatura, 23 la máxima para hoy, hasta las 10 estamos haciendo Antes de ver el sol.